por los siglos eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santo, 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 eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz y eres tú. Tú eres santo, oh, oh. Oh, oh. Manos santas hoy a ti levantamos con amor, libres para adorar. Oh, oh, hoy venimos a cantar. Santo, 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 eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz y eres tú. Rey eterno, soberano, eres luz y eres tú. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Y eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. 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 Y eres tú. Tú eres santo, oh, oh.
viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Oh,
Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga, feliz domingo. Y bueno, desde ya queremos desear a todos los papás un feliz Día del Padre. No, todavía no es hoy, es hasta el próximo domingo. Pero queremos adelantarnos y desde ya, amados hermanos, estimados padres, desear lo mejor de Dios para sus vidas. Ustedes, hijos, honren a sus padres, amen a sus padres. No se preocupen tanto por regalos. Una tarjetita sí es bonito y mejor si ustedes la hacen y le escriben ahí lo que ustedes sienten por sus papás, dándole las gracias. Pero honrenlos, obedézcanlos. Esa es la mejor manera de celebrar el Día del Padre. Y a ustedes, esposas, también, bueno, ustedes sabrán cómo demostrarle ahí a su esposo que le aman, que lo aprecian, que le dan gracias a Dios por su vida. Gloria a Dios. A veces yo he escuchado a algunos hombres quejarse de que a las mujeres, les celebran el Día de las Madres a todo lo que da. Y con razón, se lo merecen. Pero también es apropiado que a los papás los reconozcamos, los honremos, les demos gracias, los felicitemos, los apapachemos, etcétera, etcétera. Así es que feliz Día del Padre, amados padres, que Dios me los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor los prospere de una manera maravillosa. Amén. Y a sus hogares también, que yo estoy seguro que es lo que ustedes más desean. Y bueno, tengo un anuncio muy importante aquí con relación a la escuelita bíblica de vacaciones. Definitivamente no vamos a poder tener nuestra escuelita bíblica como siempre lo hacemos aquí en nuestro edificio, pero tenemos buenas noticias. Vamos a tener una escuelita en línea por medio de Facebook. La escuelita se llama Wow VBS. Wow VBS. ¿Cuándo será? Será del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio. Van a ser 4 días. ¿Y quiénes pueden participar? Bueno, todos los niños que estén en la preschool y también los niños que estén en la escuela elemental. Esto podría ser, ¿hasta qué grado? ¿11 grado? Muy bien. ¿Cuál va a ser el horario? Esos 4 días se va a dar inicio a las 4:45 con lo que se llama Wow Junior, es decir, un programa especial para los niños más pequeños, los niños de preschool. Y luego a las 5 de la tarde empezará Wow VBS. Esto es para los niños de la escuela elemental. Todo va a ser en inglés. Y en la iglesia, nuestras hermanas que se encargan de los ministerios de niños, Keisha Rivera y Joana López, ellas están preparando paquetes para cada familia. Estos paquetes, entre otras cosas, va a incluir un devocional diario para la familia, para esos 4 días. Va a llevar también todo lo que se necesita para hacer manualidades. Va a llevar hojas para colorear y posiblemente un snack. ¿Cómo puedes inscribir a tus niños? Bueno, necesitamos que nos mandes un mensaje por medio de Facebook, por medio de Messenger o también por medio de texto al 928-580-6105, que es el número de la iglesia. 928-580-6105. Es totalmente sin costo para ti y para tu familia. Y bueno, estaba dando los horarios. Al final de Wow VBS, para los niños de escuela elemental, va a haber un Zoom Party. O sea que todos tus niños se van a poder conectar con Keisha y con Joana por medio de Zoom. Necesitamos que apuntes a tus niños si quieres que ellos participen. Va a ser muy bueno porque ellos van a tener algo que hacer durante esas 4 tardes. Van a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Va a haber música especial. Van a haber algunos invitados bien especiales. Así es que apunta a tus niños para que podamos preparar los paquetes y hacerlos llegar a ti. Luego te diremos cómo lo vamos a hacer. Y también para, enviarte la información para que ellos puedan participar en este Zoom Party. ¿Quiénes pueden participar? Todos los niños.
los de esta iglesia, los de esta congregación, y también niños que no sean de esta congregación, pero que les gustaría participar. Así es que papá, mamá, queda en tus manos pues que tú te comuniques con nosotros y nos dejes saber que a tus niños les gustaría participar. Y mientras más rápido lo hagas, pues eso va a ser de mayor bendición, mejor para nosotros, así nos dan más tiempo para prepararnos adecuadamente. Así es que gracias desde ya. Muy bien, hoy quiero compartir un mensaje que yo he titulado 4 grupos de personas, y se me hace bien interesante porque en esta ocasión, cuando Jesús contó esta parábola, Él dividió a todas las personas en 4 grupos, dependiendo de cómo las personas reaccionan o responden a la palabra de Dios. Así es que quiero leerte la parábola y luego, conforme vayamos hablando en el mensaje, pues vamos hablando acerca de la explicación que nuestro mismo Señor Jesucristo dio. Esta no es una interpretación misma. Gracias a Dios, Jesús mismo dio la interpretación, la explicación. Y es muy fácil de entenderla y primero Dios que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículos 2 en adelante. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, la tercera parte. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte, es decir, la cuarta parte, cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Gloria a Dios. Antes de entrar en el mensaje, rápidamente quiero decir que aquí en esta parábola, cuando el Señor se refiere a la semilla, se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando Él habla acerca del sembrador, se refiere a cualquier persona que esté predicando o que esté enseñando o que esté hablando la palabra de Dios. Y los diferentes tipos de suelo, por ejemplo, ¿verdad? Junto al camino, pedregales o en las rocas, etcétera, etcétera, se refiere a las personas. Vamos a orar. Acompáñame, cierra tus ojos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por este hermoso domingo, este hermoso día, Señor, por tu protección, por tus bendiciones, por, Señor, todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que haces y todo lo que harás. Este mensaje, Señor, es sumamente importante que lo entendamos. Así es que te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo para abrir nuestros oídos espirituales, para escucharlo, para recibirlo, para entenderlo y para practicarlo en el nombre poderoso de Jesús. Interesante, pero en este mismo instante que yo voy a compartir este mensaje, tú puedes ser cualquiera de estos 4 tipos de tierra. ¿Cuál vas a ser? Muy bien. Y me llama la atención que Jesús, por último, dice: el que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque a veces, y lo vamos a ver más adelante, escuchamos la palabra de Dios y, como decimos comúnmente, nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Así es que muy interesante. Muy bien. Yo quisiera empezar diciendo esto que es sumamente importante también. Cuando Jesús vino, Él dijo claramente en varias ocasiones que Él había venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es eso perdido? Somos los seres humanos. Te recordarás que desde Adán y Eva ellos pecaron y todos los seres humanos descendemos de ellos. Y al pecar ellos se contaminaron con el pecado y transmitieron, y se ha venido transmitiendo de generación en generación el pecado hasta nosotros.
de un niño, una niña, desde el momento que es concebido en el vientre de la madre, desde ese momento, ese niño o esa niña ya son pecadores, ya tienen el pecado. Al nacer ya tienen el pecado. Al empezar a crecer, son pecadores. La Biblia lo dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y obviamente, lo que es peor, al llegar a cierta edad, todos los seres humanos empezamos a pecar voluntariamente. Empezamos a mentir, empezamos a robar, bueno, tú me entiendes. Pero Jesús dijo claramente pues que Él había venido a salvar todo lo que se había perdido. Y sabemos que lo que nos otorga la salvación o la manera en que Jesús vino a salvar al perdido fue por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que Él cargó con todos los pecados de todos los seres humanos. Fue clavado en la cruz. Él derramó su sangre, murió y resucitó al tercer día. La Biblia nos enseña que es ese sacrificio y su resurrección los que nos dan, o mejor dicho, que los que fueron el medio para poder salvar a la humanidad. Pero no solo eso, es nuestra fe en ese sacrificio de Jesús lo que hace que ese sacrificio del Señor se aplique a nosotros. Es decir, Jesús realizó el sacrificio, la obra de redención, pero esa no se aplica automáticamente a todas las personas. Las personas necesitan creer en ese sacrificio. Las personas necesitan creer en Jesús. La palabra de Dios nos enseña que es la fe en el sacrificio de Cristo la que nos otorga pues el perdón de pecados y la vida eterna. Así es que yo quiero que vayas entendiendo cómo van las cosas. El sacrificio de Cristo es la obra redentora, la obra suficiente para salvar a las personas, para que puedan recibir el perdón de sus pecados. Pero es la fe la que nos conecta a ese sacrificio, la que hace que ese sacrificio se aplique a nuestras vidas. Pero hay otro elemento bien importante. ¿Cómo nuestra fe se conecta a ese sacrificio? Es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra de Dios que nosotros escuchamos acerca del sacrificio de Cristo, acerca de la obra redentora del Señor. ¿Me explico? Entonces, pues, está la fe en la palabra de Dios que nos explica acerca del sacrificio de Cristo. He ahí la importancia, mis amados hermanos, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está contenida en la Biblia, en las Escrituras. Aleluya. Y en esta parábola, como te digo, pues, el Señor dividió a todas las personas de todo el mundo, de toda la historia, de todas las generaciones, en 4 grupos, simple y sencillamente. Aleluya. Ahora, ¿por qué digo yo que la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios es tan importante? Porque la palabra de Dios es inerrante. Quiere decir que no hay errores en ella, no hay contradicciones, no hay absolutamente nada malo. Hay personas que dicen, no, la Biblia se contradice. Esta parte de aquí contradice a esta parte de aquí. Y cuando tú les preguntas, ok, dime cuál es esa contradicción. Generalmente pasan 2 cosas. Una, no saben de qué contradicción se trata porque lo que están diciendo es solamente algo que escucharon. Y en segundo lugar, a veces sí dicen unas aparentes contradicciones, pero que son muy fáciles de explicar. Así es que la palabra de Dios es inerrante, no contiene errores, es completa, ya no se le puede ni se le debe de agregar nada, ni se le debe quitar nada. En la palabra de Dios precisamente hay una maldición para las personas que hagan eso, que le agreguen o que le quiten. Así es que es completa. Y mis amados hermanos, si no creemos en la palabra de Dios, entonces ¿en qué vamos a creer? ¿Creemos en la palabra del hombre? La palabra de Dios, la misma Biblia dice que
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es que el hombre es pecador, el hombre cambia de opiniones. Lo que antes era bueno para el hombre, ahora es malo. Lo que antes era malo para el hombre, ahora es bueno. En la palabra del hombre no se puede confiar. En las religiones no se puede confiar, porque todas las religiones o son creadas por el hombre o son creadas por el diablo. Entonces no se puede confiar en la religión. ¿Qué tal? Alguien podría decir, bueno, entonces vamos a confiar en la ciencia. En la ciencia tampoco se puede confiar, porque la ciencia está basada en el conocimiento humano. O sea, el hombre es el que tiene control hasta cierto punto de la ciencia. Entonces no podemos confiar en la ciencia completamente. Debemos de confiar en la palabra del Señor. Si no creemos en la palabra de Dios, repito, ¿en qué vamos a creer? Hay que creer en la palabra del Señor. La palabra de Dios es eterna. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar y mi palabra nunca va a pasar. Es más, Él dijo que hasta que no se cumpla un punto, una tilde de la palabra del Señor, o sea, todo se va a cumplir. Primero se va a acabar la creación que conocemos, esta tierra y este universo, que la palabra de Dios se deje de cumplir. Muy bien, así es que importante, quería hacer esa aclaración. La palabra de Dios es sumamente importante. Y repito, nuestra fe nos conecta con la palabra de Dios y la palabra de Dios nos conecta con la redención de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a hablar acerca de estos 4 grupos de personas a los que Jesús se refirió, o grupos de personas en los que Jesús dividió a todas las personas. El primer grupo son las personas que definitivamente en ellas la palabra de Dios no tiene ningún efecto, absolutamente nada de efecto. Versículo 19, ya cuando el Señor está explicando esta parábola, dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende. Ahora, esta parábola se encuentra en 4 evangelios y en el evangelio según San Mateo es donde agrega esta palabra y no la entiende. Los otros evangelios no usa esa palabra, simplemente habla de las personas que oyen la palabra de Dios, pero luego viene el maligno. Pero bueno, vamos a basar lo que dice este pasaje. Dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, es decir, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Se refiere pues a una persona que escucha la palabra de Dios o que tal vez en algún momento de su vida lee la palabra de Dios. Alguien le comparte la palabra de Dios. Esta persona, la palabra al escucharla no tiene ningún efecto, ya sea que no la entienda o que no la crea o que simplemente la rechace, que piense que no es verdadera, que piense que no es cierta. Yo me recuerdo de alguien que me dijo en una ocasión, no, la Biblia es una mentira, la escribieron los hombres, no es cierto. Ese tipo de persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero dice que estas personas, pues viene el diablo y inmediatamente arranca la palabra de su corazón. A esto se refería el Señor cuando dijo que la palabra caía pues en el camino, junto al camino. ¿Por qué? Porque si alguien echa semilla junto al camino, está expuesta la semilla. Vienen las aves y se llevan la semilla. Nosotros estamos en este momento cuidando un pajarito, a alguien que no puede atenderlo, y nosotros nos ofrecimos para cuidárselo por algún tiempo, y ahí lo tenemos en la casa. Bueno, en la noche lo ponemos sobre una mesa, pero antes de poner la jaula sobre la mesa, extendemos un pedazo de tela y luego ponemos la jaula. El pajarito, él está comiendo ahí a gusto. Bueno, come ahí a gusto y bota muchas semillas y pedacitos de semilla por toda la tela. Todos los días en la mañana nosotros agarramos esa tela, vamos afuera y la sacudimos en el patio de atrás. ¿Qué pasa? Al ratito vienen palomas, vienen otros pajaritos y vienen y se comen
las semillitas que quedaron ahí tiradas en el suelo. Así es el primer grupo de personas. Qué tremendo, ¿no? Este grupo de personas, pues, simplemente no les interesa en absoluto la palabra de Dios, o no la entienden, no tienen ningún efecto en sus vidas, no echan ninguna raíz, viene el diablo, la quita inmediatamente. Lamentablemente, mis amados hermanos, así hay algunas personas, muchas personas. ¿Cuál es la lección para nosotros? Definitivamente que no seamos este tipo de personas, que al escuchar la palabra de Dios le prestemos atención, procuremos atenderla, la valoricemos y procuremos obedecerla, ¿no? Muy bien, luego está el segundo grupo de personas. Este segundo grupo de personas son aquellas personas en las que la palabra tiene un efecto muy limitado, no es un efecto muy fuerte. Vaya, pero por lo menos tiene algún efecto, ¿no? No es lo ideal, no es esta tampoco la voluntad del Señor. El primer grupo, nada de efecto. El segundo grupo, un efecto muy limitado. Versículos 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Yo he conocido muchas personas así. He conocido muchas personas que, por ejemplo, vienen a la iglesia, alguien los invita, vienen a la iglesia y escuchan el mensaje, escuchan la predicación, y al escucharla, Dios los toca, Dios les habla, porque la palabra de Dios es poderosa, y ellos les gusta lo que están escuchando, se gozan, la disfrutan. Pero ¿qué pasa? Aquí dice que a lo mejor la reciben por un momento, pero dice que no tiene mucha raíz. Por eso la comparó el Señor con una semilla que cae pues en pedregales, que tal vez echa raíz, pero realmente no hay tierra suficiente, no hay tierra adecuada. Echa la raíz entre las piedras, ¿verdad? Y luego cuando viene el sol o algo por el estilo, empieza a crecer la plantita, pero luego se quema, se muere. ¿Y qué es lo que hace que se muera esta persona en cuanto a el haber escuchado la palabra de Dios? Dice pues el Señor que estas personas, cuando viene la aflicción o cuando viene la persecución a causa de la palabra, entonces ahí es donde ellos tropiezan. Vuelvo a decir, son personas que escuchan la palabra de Dios, se emocionan, la reciben con gozo, tal vez hasta llora, son impactados. A lo mejor hasta cuando uno los invita a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, levantan su mano y dicen que sí, y dicen pues que quieren seguir a Jesús. Pero vuelvo a decir, se van, y cuando empiezan los problemas del mundo o siguen los problemas, o más específicamente como Jesús dijo, viene la aflicción y la persecución a causa de la palabra, entonces tropiezan y mejor deciden seguir su vida como estaban y dejar la palabra. Son personas que no hacen un compromiso serio con Cristo. Son personas que no hacen un compromiso serio con la palabra de Dios. Es que ¿sabes qué, mi amado hermano y hermana? Cuando uno escucha la palabra de Dios, uno debe de hacer un compromiso firme y serio, así como el que hacen las parejas cuando se casan frente al altar y delante de Dios. Uno cuando se casa, ¿verdad?, hace ese compromiso. Yo prometo amarte en las buenas o en las malas, en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Lo mismo tiene que ser con la palabra de Dios. Lo mismo tiene que ser con nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a seguirte, Señor, y yo voy a obedecer tu palabra. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a seguir adelante y no voy a dejar que nada me haga retroceder, que nada me haga renunciar. Aleluya.
Pero estas personas, vuelvo a decir, este segundo grupo de personas no son esas personas. Ahora viene el tercer grupo de personas. Estas son las personas que realmente es posible que entiendan la palabra de Dios. Es posible que, lo vamos a dejar hasta ahí. Iba a decir que crean, pero la verdad no lo creo. Es posible que solamente entiendan la palabra de Dios, pero en realidad les interesan más las cosas de esta vida. Les interesa más las cosas de este mundo. Lo espiritual, lo eterno, no es su prioridad. No les importa mucho. Escucha lo que dijo el Señor. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. ¿Cuántas personas yo también he conocido que están en este grupo? Repito, son personas que escuchan la palabra de Dios y tal vez, yo no lo sé, el Señor es el que lo sabe todo a la perfección, pero por eso digo, tal vez la entiendan hasta cierto punto, pero para ellos lo más importante es la vida en este mundo, son las cosas de este mundo. Se preocupan más del trabajo, se preocupan más de su carrera, se preocupan más de su familia, se preocupan más de las posesiones materiales, de hacer dinero. Por eso es que el Señor dijo ahí, ¿verdad? Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Son personas que pues su mayor interés, hasta podemos decir con toda certeza, su ídolo son las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo. Y vuelvo a repetir, dejan las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas de Dios y a Dios mismo por un lado. Son personas que están más preocupados y ocupados en la diversión de este mundo, en la felicidad de este mundo, en la salud de este mundo. Y quiero aclarar algo. Hay muchas de estas cosas que he mencionado que debemos todos prestarle atención. No todas son necesariamente malas. Todos tenemos que prestarle atención a nuestro trabajo. Todos tenemos que prestarle la atención adecuada a la carrera, los que están estudiando, los que tienen alguna carrera en sus vidas. Todos tenemos que prestarle la atención adecuada a nuestra familia. Todos podemos y tenemos la libertad y la bendición de poder ser felices y buscar la felicidad y gozarnos de las cosas buenas de esta vida. Todos podemos, procurar tener todas las cosas necesarias para vivir de una manera cómoda en esta vida. Pero el problema está cuando una persona cambia a Dios, cambia a Jesús por estas cosas. El problema está cuando una persona se ocupa más, se le hace más importante todas esas cosas a tal punto que dejan al Señor por un lado. Aquí yo me recuerdo de esa parábola de este joven que viene con Jesús. ¿Se recuerdan? Y le dice al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, ¿cuáles son? El Señor le menciona unos y el joven le dice, yo los he cumplido desde mi juventud. El Señor entonces le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y el dinero dáselo a los pobres y luego sígueme. El joven se voltea y se va triste. ¿Por qué? Porque él amaba más sus riquezas que al Señor. Entonces, este es el tercer tipo de personas. Qué tremendo, ¿no? Pero gracias a Dios que hay un cuarto tipo de personas. Y este es el que nos interesa y este es al que queremos pertenecer. Versículo 23 dice, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y aquí podemos nosotros también interpretar de que es la persona que la entiende, la cree, la recibe, la empieza a obedecer, la aplica a su vida. ¿Y qué pasa? Dice,
el que de veras lleva fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Estas son las personas a las que Dios quisiera que todos perteneciéramos. Personas que escuchamos la palabra de Dios, las entendemos, las creemos y las aplicamos a nuestra vida y empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora yo quisiera decir esto. Esta parábola, estos 4 grupos diferentes de personas, yo quisiera aplicarlo de 2 maneras. Número 1, aplicarlo definitivamente para la salvación. Aquí el Señor está hablando acerca principalmente de la salvación. Nosotros somos encargados de predicar la palabra de Dios y nos vamos a encontrar siempre con estos 4 grupos de personas. Ahora esto no nos debe desanimar, aunque sea solo el 25% de las personas que crean, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos y dejar pues en las personas y en el Señor quiénes son los que van a creer. Pero definitivamente va a haber siempre algunas personas que están en el primer grupo, otras en el segundo, otras en el tercero y otras en el cuarto. Se aplica para la salvación. Pero en segundo lugar, yo me he dado cuenta que se nos aplica a nosotros los cristianos. Sí, aún ya siendo cristianos, aún ya teniendo la salvación, teniendo el perdón de nuestros pecados. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? A que aún siendo cristianos es posible que en algunas ocasiones escuchemos la palabra de Dios, pero nos comportemos como que estamos en el primer grupo. Es decir, que escuchamos la palabra de Dios, pero no le prestamos ninguna atención. A mí me ha pasado, y yo estoy seguro que a ti te pasa también. Hay otras ocasiones en las que posiblemente pertenezcamos o nos comportemos como el segundo grupo. Escuchamos la palabra de Dios, nos gozamos, pero luego vienen los problemas y hacemos la palabra de Dios a un lado. Vamos a la iglesia, el pastor predica uno de sus mensajes tremendos y nos alegramos, nos gozamos, la escuchamos. Suponte que el pastor está hablando acerca de no temer, de tener fe, de tener confianza en el Señor y la recibimos con gozo, nos alegramos, nos llenamos aparentemente de fe, salimos, nos golpea un problema y lo primero que hacemos es temer y temblar y atemorizarnos. ¿No es cierto? A veces podremos reaccionar como los que están en el tercer grupo. A veces escuchamos la palabra de Dios y la creemos, sabemos que es la verdad, pero sí es posible que en ocasiones le damos más interés y más importancia a las cosas de este mundo. Sí, en la iglesia, en las iglesias, hay cristianos que se interesan más por las cosas del mundo. Son cristianos, a mí no me cabe la menor duda, pero se interesan más por las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya te lo dije antes, es que siempre seamos como los del cuarto grupo, que sepamos escuchar la palabra de Dios, que siempre la creamos, que siempre la recibamos, meditemos en ella, la procesemos y luego la vivamos, la apliquemos a nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Cuántos quieren ser de este cuarto grupo siempre? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora hay algo muy importante, hermanos, y es el hecho de que tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Porque si no nos exponemos a la palabra de Dios, entonces no vamos a ser de ninguno de estos grupos. Y eso estaría peor. ¿A qué me refiero con exponernos a la palabra de Dios? Bueno, tenemos que leerla todos los días, si es posible, todos los días, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y al terminar en Apocalipsis, otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, durante toda nuestra vida. Otra manera de exponernos a la palabra de Dios sería escuchándola. Ahora con el teléfono celular se abre la aplicación y uno la puede poner ahí a escucharla.
mientras estás cocinando, mientras vas de camino al trabajo o a la tienda, tan fácil. Pero es importante que nos expongamos a la palabra de Dios. Es importante estarla escuchando, leyendo constantemente, mis amados hermanos, porque tenemos muy mala memoria. No importa cuántas veces la hayamos leído, se nos olvida. Por eso digo, tenemos que estar constantemente exponiéndonos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no me estoy refiriendo a escuchar la radio cristiana, por ejemplo. Sí, ahí se escucha poco de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios totalmente. No estoy hablando de solamente los mensajes del pastor, no solamente mensajes de otros predicadores, de otros pastores que podemos encontrar en línea. No, me estoy refiriendo directamente a la palabra del Señor, los 66 libros de las Escrituras. Amén. Es importante que nos expongamos a la palabra del Señor. Y primero Dios, que reaccionemos como el cuarto grupo. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de ser del cuarto grupo? Número 1, el Señor lo dijo, la persona que haga eso va a dar mucho fruto. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice. 1 a 100, otra a 60 y otra a 30 por 1. Alguien me preguntó en una ocasión, pastor, ¿cómo está eso de que va a dar 100 por 1? ¿Acaso no es 100% o 30% o etcétera? Y la explicación, siempre me ha gustado darla con una ilustración. Por ejemplo, tú agarras un maíz, es solo un maíz, pero lo siembras y ese maíz va a dar una planta de maíz. Y la planta de maíz puede dar, ¿cuántas mazorcas? 5, 6. Yo no sé, no soy agricultor, nunca he sembrado una, pero vamos a suponer que da 6. Y luego, esos elotes, ¿cuántos maíces tiene? Posiblemente, ¿cuántos tendrá? ¿150? ¿200? ¿300? ¿350? Un solo maíz. Así es la palabra de Dios. Dependiendo de cómo nosotros la recibamos, puede dar mucho fruto. Gloria a Dios. Pero no solo eso, el recibir la palabra de Dios, así como los del cuarto grupo, también va a hacer que tengamos una vida sólida, una vida firme, una vida madura, una vida conforme a la voluntad de Dios. Te quiero leer lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48. Jesús dice, yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Aleluya. Oye mis palabras y las hace. Dice, es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Aleluya. Cuando escuchamos y obedecemos la palabra del Señor, vamos a dar mucho fruto y vamos a ser personas firmes. Vamos a tener un matrimonio firme. Vamos a tener una familia firme. Vamos a tener una iglesia firme. Aleluya. Vale la pena, mis amados hermanos, prestarle atención a la palabra de Dios, escucharla y obedecerla. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te gustaría orar conmigo? Pero antes déjame hacerte una pregunta. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿A qué grupo perteneces? Yo creo que nuestro deseo debe de ser el deseo de Dios y debe de ser el de pertenecer siempre al cuarto grupo. Y eso es lo que vamos a orar. Amén. ¿Te gustaría comprometerte con el Señor para ser siempre del cuarto grupo? Que escuches la palabra de Dios con atención, que procuras entenderla correctamente y luego procuras vivirla. Gloria a Dios. Hay personas que no hacen eso. La escuchan, no la entienden, la interpretan mal y no la aplican o la aplican mal a sus vidas y sus vidas espirituales, y muchas veces su vida
natural en este mundo es un desastre. No, mis amados hermanos, vamos a comprometernos con el Señor. Cierra tus ojos y repite estas palabras junto conmigo y dile: Señor Jesús, en este momento yo me comprometo a poner todo de mi parte para ser de ese cuarto grupo, ser una persona que escucha tu palabra, y voy a tratar de entenderla y entenderla correctamente, Señor, y luego a aplicarla a mi vida, a mi familia, a todos los aspectos de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y te recuerdo algo muy importante: exponernos todos los días a la palabra de Dios, leerla, escucharla, meditar en la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar si lo haces? Otro resultado es que dice la Biblia que Dios guardará en completa paz a aquellos que meditan, que perseveran en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, antes de despedirnos, quiero orar por ti y por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te pido de tu protección, de tu cuidado absoluto sobre la vida de mi hermano, de mi hermana o esta persona que me está viendo, Señor, y sobre su familia. Guárdalos, pero también te pido, Señor, que los bendigas. También te pido, Señor, que los prosperes en lo espiritual primero, pero también en todos los demás aspectos de sus vidas, Señor, en lo familiar, en lo material, etcétera. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en este momento, si alguno de ellos está atravesando por alguna necesidad, tiene alguna petición, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú la resuelvas. Haz tu voluntad perfecta, manifiéstate maravillosamente, con poder, en el nombre de Jesús. Y Señor, si alguien necesita un milagro en su vida, yo sé que tú puedes hacerlo, Señor, y yo sé que tú vas a hacerlo en esa vida, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate con poder. Hay alguien, Señor, que ha estado pidiéndote por un milagro. Yo he estado orando por milagros, Señor. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, obra, manifiéstate, bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de despedirnos, también yo quisiera hacer una invitación. Si a ti te gustaría empezar a vivir para Cristo, si no estás viviendo para Él, y te gustaría empezar a vivir para Él, te gustaría empezar a ser del cuarto grupo, personas que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Bueno, si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿por qué no repites esta oración después de mí? Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón y te invito para que entres en mi vida. Y de hoy en adelante yo voy a seguirte y voy a obedecerte y voy a vivir conforme a tu voluntad. Perdóname de todos mis pecados y lávame con tu sangre. Yo te recibo, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú repetiste esta oración por primera vez, quiero invitarte para que hagas varias cosas. Número 1, empieza a leer la Biblia. Puedes empezar en el Evangelio según San Mateo, de ahí en adelante. Y luego empieza a orar, a platicar con Dios, a hablar con Dios. Así como tú hablas con tu familia o con un amigo, con una amiga. Eso es lo que es orar. No es una repetición de una misma oración. No. Orar es hablar con Dios. Y luego asiste a una iglesia. Es muy importante. Cuando nosotros abramos o reabramos nuestra iglesia aquí, te invito para que nos visites, para que puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios y puedas seguir creciendo. Y si no puedes venir a nuestra iglesia, hay otras iglesias que son muy buenas. Tal vez hay alguna cerca de tu casa a la que tú puedes asistir. ¿Está bien? Muy importante. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo quede en sus corazones.
Una vez más, feliz día del Padre a todos los padres desde ya. Y recuerden, apunten a sus niños en Wow VBS. Mándenos un mensaje de texto. Que Dios los bendiga y feliz domingo y también feliz semana. Hasta pronto.